¿Te cuesta cambiar tu familia o tu equipo de trabajo? Pues veamos qué podemos aprender del liderazgo de Francisco cuando trata de cambiar a toda una iglesia. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El mundo carece de líderes mundiales capaces de unir esfuerzos ante los problemas globales como lo hemos visto en la pandemia. Sin embargo, el mismo año que Francisco inició su pontificado, fue nombrado la persona del año en el New York Times, nada más y nada menos. Pues ahora que ha fallecido, vemos cómo a nadie, sean creyentes o agnósticos, ha dejado indiferente el mensaje de Francisco y su legado. Cuando muchos analistas y periodistas decían que la Iglesia Católica ya era una institución del pasado, con poca relevancia en el presente y prácticamente sin futuro, apareció Francisco. Cómo este hombre comienza a los 76 años y un pulmón y medio a liderar a la Iglesia. ¿Qué hace Francisco y cómo puede ejercer liderazgo para movilizar a una iglesia de más de 1.350 millones de personas en más de 197 países con más de 2.000 años de tradición y de historia? Pues aquí le van 10 elementos que creo que son fundamentales para entender el legado de Francisco. Número 1. Francisco es el Papa de la Misericordia. Él vuelve realmente a poner en el centro el mensaje de Jesús, el amor. La Iglesia no ha cambiado su doctrina, pero sí el tono. El Papa Francisco es hijo del Concilio Vaticano II, y en esa misma línea es que deja ese tono defensivo, apologético, que buscaba influir metiéndole miedo a los creyentes para hablar de la misericordia. Deja de satanizar el mundo y pone el reflector en las cosas bellas de la vida, en las semillas del verbo que habla San Agustín y que están por todos lados y que nos hablan de su creador. Ha recentrado el mensaje de la Iglesia en el mandamiento nuevo de Jesús: ámense como yo los he amado. Y es que cuando las principales voces de la Iglesia han estado más a la defensiva, listas para debatir, la gente termina creyendo que el centro del mensaje de Jesús en la última cena fue: no aborten y no sean homosexuales, en vez del amor. En la Iglesia, como dice Francisco, hay espacio para todos, porque todos hemos pecado y todos necesitamos de la misericordia de Dios, como afirma San Pablo. Y es que un amor que no excluye anunciar la verdad, pero acogiendo y acompañando a cada persona en su proceso personal con misericordia. Número 2. La Iglesia de Francisco es una iglesia en salida hacia las periferias. Francisco nos propone evangelizar saliendo al encuentro de las personas marginadas, en vez de quedarse peinando ovejas, como dice él, con un perfeccionismo fariseo. Francisco nos invita a una conversión pastoral, donde la iglesia es una tienda de campaña en medio de una gran batalla para auxiliar a las personas heridas, como tú y como yo. De lo contrario, la iglesia se vuelve una institución narcisista, que cuida más de la belleza de sus ritos que de lo que realmente buscan significar. Por eso Francisco ha buscado aliados en las periferias para reformar el centro, el Vaticano. Los cristianos que se alejaban de la iglesia o dejó de ser relevante en sus vidas y en su espiritualidad, y los periodistas que denuncian el encubrimiento de pederastras son quienes más apoyan al Papa, mientras que no pocos en la Santa Sede lo ven como peligroso para su status quo y su poder. Francisco, pues, ha tendido puentes con el mundo para que entren a Roma y reformen su mundanidad. Número 3. La reforma del Vaticano. A voi spetta capire come farsi. Está en sus manos encontrar la manera de hacer que la desigualdad disminuya. Repito, hacer que la desigualdad disminuya. Porque una reforma financiera que no ignore la ética exigiría un enérgico cambio de actitud por parte de los dirigentes políticos. Da parte dei dirigenti politici. El Papa Francisco ha tomado medidas para reformar las finanzas del Vaticano, así como se lo pidieron los cardenales en el anterior cónclave.
incluyendo auditorías y la creación de una oficina para fiscalizar las actividades financieras cumpliendo estándares internacionales. Además, creó una comisión especial de cardenales de todo el mundo para la reforma del Vaticano, que entre otras cosas ha creado el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, uniendo varias comisiones. Esto significa que es parte de la misión de la Iglesia y por eso está a cargo de un dicasterio y no solamente una simple comisión. Ha puesto a varias mujeres en distintos cargos importantes, como por ejemplo a la religiosa Simona Brambilla, que es la primera mujer prefecta de un dicasterio vaticano. Específicamente, el dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Así también, Francisco ha nombrado a Rafaela Petrini como gobernadora del Vaticano, algo así como la alcaldesa, un puesto que solía ser ocupado por un cardenal. Número 4. Francisco habla desde su vulnerabilidad. Francisco no habla como quien enseña desde el magisterio infalible del sumo pontífice, sino desde la sencillez, de igual a igual. Francisco nos pide rezar por él constantemente, porque sabe y se reconoce como un pecador, como tú y como yo. No ha cambiado sus zapatos viejos, viaja con los periodistas y no filtra las preguntas. Se acerca a gente volviendo loca, pues a su seguridad personal, que no saben cómo hacer para cuidarlo de él mismo. Pide perdón cuando se equivoca, como sucedió en Chile, cuando malinformado por los obispos locales, pues defendió ante los periodistas a Monseñor Barros, ligado al caso Caradima. Número 5. Francisco opta por los más necesitados. Francisco, quien antes de ser papa había desarrollado mucho su ministerio en las villas pobreza de Buenos Aires, ha tenido más que gestos de cercanía con los pobres, con los migrantes, a los cuales les ha dedicado una estatua en la plaza de San Pedro, a los reos de las cárceles de Roma y especialmente a los enfermos. Incluso la elección de sus viajes siempre ha sido primero yendo al encuentro de los más necesitados, de los olvidados, de los últimos de la sociedad. Incluso viajando, pues hace poco, a Mongolia, donde solamente hay 1.600 católicos, pero sin los cuales pues necesitan también ser atendidos por este pastor. Número 6. Francisco es el Papa de la ecología y los migrantes. El Papa escribió Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, que trata sobre el cuidado del medio ambiente en el marco de una espiritualidad del cuidado. Por otro lado, en línea con el magisterio de la Iglesia, ha puesto el énfasis en la solidaridad con los migrantes de todo el mundo. Ha alojado familias ucranianas en el Vaticano, ha hecho grandes esfuerzos por ayudar en la crisis humanitaria de Siria y ha denunciado a Israel en la situación de Gaza. Penso sempre alla grave situazione in Palestina, in Israele. Siempre pienso en la grave situación de Palestina, de Israel. Animo la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Continuo a pregare per chi soffre. Sigo rezando por los que sufren, esperando caminos de paz en Medio Oriente, en la atormentada Ucrania y en otras regiones heridas por la guerra. E nelle altre regioni ferite dalla guerra. 7. Francisco es un papa sin miedo al escándalo. Francisco no dice lo políticamente correcto. No ha tenido miedo de enfrentar y públicamente los dos grandes problemas de la Iglesia actual, que son por un lado la pedofilia, que ha provocado la crisis más grande en la Iglesia desde Lutero, y por otro lado la corrupción económica en la Santa Sede. Sin duda, si bien falta mucho por hacer, ha hecho grandes reformas concretas que vienen dando resultados en ambos temas. Número 8. Francisco es el Papa de la sinodalidad y el discernimiento. Una de las grandes reformas que ha emprendido cuando ya muchos creían que su pontificado estaba terminando ha sido el sínodo sobre la sinodalidad, porque lo que le importa es que escuchemos a todos y caminemos juntos. Francisco quiere que las decisiones de la Iglesia se realicen escuchando más a los laicos, escuchando a los jóvenes, escuchando incluso a la gente no practicante o que ha dejado de acudir a la Iglesia, y buscando la participación de todos, en general de todo el pueblo de Dios, promoviendo el discernimiento comunitario y evitando el clericalismo. No hay nadie más anticlerical que Francisco, en el buen sentido del término. El Papa Francisco trata a los fieles cristianos como adultos en la fe, a quienes la Iglesia debe dar criterios orientadores para que con espíritu crítico y disciernan,
pues qué es lo mejor y cómo aplicarlo en cada situación concreta. En Amoris Laetitia, por ejemplo, sobre la situación de los divorciados en la iglesia, en el caso pues también del acompañamiento a parejas homosexuales o en el uso de la inteligencia artificial. En el fondo, los que quieren un papa que les diga puntualmente qué hacer, en cada situación con una claridad imposible, son sus principales críticos. Esas son las principales críticas que hay y que le hacen a Francisco, de no haber sido suficientemente claro en algunos temas. Eso por supuesto no significa que sea hereje, nada que ver, al contrario, no ha cambiado nada de la doctrina. Lo que les genera confusión a muchos e inseguridad es que prefieren cumplir normas al pie de la letra, que les digan qué hacer, como si la realidad fuera negro o blanco, ¿no? Y caen en unos maniqueísmos sin ningún tipo de matices. Pero es que la fe en Dios no es el cumplimiento de mandamientos claros, sino el discernimiento constante en la vida propia, donde una fe madura, una fe razonada, pues nos abre a la libertad de los hijos de Dios. Número 9. Francisco es un pastor que acoge con gestos y signos impactantes. El Papa no ha dejado de tener gestos que hablan por sí solos. Se arrodilló, por ejemplo, ante el presidente de Sudán del Sur y su rival y les besó los pies para pedirles que cesen la guerra interna que ya había matado a mucha gente. Además, pues muchos años ha celebrado el Jueves Santo en la cárcel de Roma y lavado los pies no solamente a hombres, sino también a mujeres e incluso agnósticos y musulmanes. Ha acogido varios migrantes en el Vaticano, como hemos mencionado, de estas familias ucranianas. Viajó a Lampedusa ante las situaciones de migrantes que estaban pues falleciendo, llevados por las corrientes del Mediterráneo y que no estaban siendo acogidos por el gobierno de Italia. Se hospeda en Santa Marta para estar más cerca de todos. Se toma selfies con los jóvenes, besa a los enfermos. En la plaza de San Pedro, pues se acerca a las personas y las saluda y bendice a cada uno, poniendo en serias dificultades a su propia seguridad personal. Incluso, ante una mujer que lo jaloneó en la plaza de San Pedro, en una de estas situaciones, pues después también se acercó, pidió que la busquen y le pidió perdón. Y por último, el número 10. Francisco es el párroco de la parroquia global. Como Jesús, Francisco tiene los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Sus mensajes, desde la capilla de la casa de Santa Marta, son diarios, claros, sencillos, con imágenes y ejemplos concretos de la vida cotidiana de cualquier cristiano de a pie en cualquier parte del mundo. El Papa ha entendido que si el mundo es una aldea global, pues la Iglesia es una parroquia global. Ningún taller de liderazgo hubiera podido transformar de este modo a un anciano con un solo pulmón y medio, para que transmita el Evangelio con coraje y tenga la fuerza para cumplir con su recargada agenda. El ejercicio de liderazgo que hace Francisco para poder movilizar a toda una iglesia con tanta gente, con tanta historia y tradición, que está diseminada por todo el mundo, realmente es inexplicable. Solo puede ser el Espíritu Santo quien lo llena de vitalidad. Muchas gracias, Francisco, por realmente renovar nuestra esperanza. Gracias por haber visto este video y los invito a que se suscriban a este canal de YouTube y que pues todas las semanas podremos compartir diferentes temas sobre espiritualidad, educación y liderazgo.